Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar juntos esta noche y conmemorar un momento histórico que cambió nuestras vidas para siempre. Y hermanos, quiero hablarles acerca de la primera palabra que dijo Jesús estando en la cruz. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor estaba soportando en aquel momento los primeros dolores de la crucifixión. Los verdugos acababan de clavar sus manos y asimismo sus pies. Él debe de haber estado extremadamente fatigado por lo que había sucedido la noche en el Getsemaní. Asimismo, por los azotes y las crueles burlas por parte de Caifás, del Sanedrín, Pilato, Herodes, y asimismo los guardias pretorianos de los cuales se burlaban. Había una carga extremadamente grande sobre el Señor Jesús en ese momento. Y esta primer palabra, hermanos, es una oración, es una intercesión poderosa. Su primer palabra, hermanos, no fue alguna protesta ni tampoco alguna amenaza, a pesar de los atroces sufrimientos que él estaba pasando. Y es que vea lo siguiente, hermanos: el Cordero de Dios guardaba silencio con los hombres, mas no con Dios. En Isaías, en el capítulo 53, en el verso 7, nos dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y vea esta escena, hermanos. El Señor Jesús, por amor a usted y por amor a mí, tenía muy claro lo que estaba sucediendo en ese momento. Y es que en ese mismo amor, hermanos, sin importar la condición física extrema y dolorosa que él estaba viviendo en ese momento, él siempre estaba pensando en amor por nosotros. Y vea lo siguiente, hermanos: en esta primera palabra que dijo el Señor Jesús, podemos ver dos aspectos muy importantes. El primero es que es una intercesión de amor de nuestro Salvador. Él oró, hermano, por sus enemigos. Y en esto podemos ver claramente la misericordia de Dios para con nosotros. Aquellos por quienes nuestro Señor oró, de acuerdo al texto, no merecían su oración. No habían hecho nada que pudiera motivar acerca de proclamar una bendición. Al contrario, eran personas indignas que habían conspirado contra su muerte. Pero vean, hermanos, una cualidad maravillosa del Señor Jesús en esta primera palabra, y es que la condescendiente ternura de nuestro grandioso sumo sacerdote estuvo ahí en ese momento, muy claro acerca de su amor por nosotros. Y en un segundo aspecto, hermanos, a través de esa palabra, el Señor nos deja un ejemplo muy claro para la obra de la iglesia. Y vea,
ni la debilidad de los momentos que había tenido, ni el dolor de lo que venía, impidieron que él continuara con esta oración. Y el clamor, Padre, perdónales, es completamente desinteresado. Hermanos, él no se incluye en ella. Él pierde de vista su persona y todas sus aflicciones en ese momento. En cambio, su interés de misericordia está sobre los demás. Así que, hermanos, el Señor Jesús derramó su sangre por rescatar nuestras vidas perdidas y conducirlas al Padre. Y desde el púlpito de la cruz, Jesús nos predicó sobre su maravilloso amor y sobre su maravillosa misericordia, hermanos. Y vea, aún en ese instante, hermanos, cuando todo estaba completamente un momento de dolor, el Señor, por amor, aún en esos instantes, estaba pidiendo misericordia. Hermanos, en Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y es que el Señor Jesús, hermanos, sigue intercediendo por su iglesia, sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Y esa es una maravillosa verdad, que usted y yo podemos descansar en la esperanza de que nuestro Señor, de que en las manos de nuestro Salvador, usted y yo podemos estar completamente seguros. Y así que no sé cómo usted vino en esta noche, cómo usted pasó a través de esa puerta, no sé la carga que usted trae, pero permítame decirle algo. En esta primer palabra que el Señor lo mencionó, hermanos, Él está muy interesado en nosotros y Él está siempre abierto con sus brazos abiertos de misericordia para que usted y yo nos podamos acercar a Él. Y termino con los siguientes. Hermanos, que el Señor nos ayude a no apartarnos de su divina encomienda de misericordia por los demás, de tal manera que usted y yo seamos instrumentos poderosos en sus manos para llevar las buenas nuevas de salvación. Que Dios les bendiga, hermanos. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra que Jesucristo dijo estando en la cruz del Calvario: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra que Jesucristo menciona estando en la condición, ahí en la cruz del Calvario. Al escuchar esta palabra, querida iglesia, estamos escuchando ese sinónimo de salvación. Jesús está en una plática con un malhechor. Este hombre le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús expresa las siguientes palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Querida iglesia, esto nos dice de que en ningún otro hay salvación. No existe hombre, no existe religión, no existe ningún otro camino, que solo Jesucristo nos puede dar salvación. La palabra de Dios dice en Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es en Jesucristo que podemos ser salvos. Solo es en Él que obtenemos lo que es la salvación. Pero este hombre
¿Qué hizo este hombre para que Jesucristo le dijera que hoy estarás conmigo en el paraíso? Y yo quiero que nos vayamos ahí en su Biblia. En Lucas 23:39 está esta historia. Y dice, y uno de los malhechores, 23:39, que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre hizo 3 cosas que hoy en día muchos ya la hemos hecho. Y si alguno no la ha hecho, esta es la noche que puede hacerla. Este hombre primeramente reconoció su pecado. Reconoció que él estaba ahí justamente por lo que había hecho. Número 2, este hombre se arrepintió cuando le dice a Jesús, acuérdate de mí. Y número 3, este hombre reconoció a Jesús, este malhechor, como rey cuando le dice, cuando vengas en tu reino. Estas cosas tenemos que hacer cuando nosotros buscamos de Dios para poder ser salvo, querida iglesia. Vemos aquí esta gran salvación que este hombre obtuvo. Y analizamos que, número 1, que la salvación solo viene cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Número 2, la salvación es gratuita. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Fuimos comprados por precio de sangre. Fue Jesús que pagó el precio para obtener tan gran salvación. Y número 3, la salvación, iglesia, es instantánea. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, no le dijo después de 3 años cuando yo venga. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos, iglesia, que la salvación que Dios mostró a este hombre en su amor, estando Dios con Cristo en esa cruz, mostrando a cada uno de nosotros. Y vemos que uno sí la aceptó y otro la rechazó. Aceptó la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Jesús lo dijo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y quiero terminar con esto, hermano. Día a día, Jesús le invita a cada uno de ustedes a que pueda acceder a esta gran salvación. Esta es la promesa que nosotros como iglesia tenemos, que un día reinaremos con Cristo. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Recuerde, esta es la segunda palabra. Dios muestra su amor por medio de Cristo. Y la promesa que un día seremos salvos. Así como este hombre fue salvo estando en la condición, así Dios también quiere traer salvación. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias por su atención. Bendiciones. Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos concede Él de poder estar en su casa en esta noche. La tercera palabra pronunciada por Jesús, Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús en la cruz, sufriendo el dolor, y aparte ahí muchas personas mirándolo, los soldados romanos estaban ahí presentes, muchos curiosos viendo el sufrimiento de Jesús, presenciando su crucifixión. Y ahí estaba María, su madre. Y la presencia de María junto a la cruz, me imagino que fue para Jesús un motivo de alivio, ver a su madre acompañándolo en ese duro momento que él estaba atravesando. Pero también el dolor de María, esa tristeza que María reflejaba en su rostro, en su corazón, también para Jesús le causaba dolor. Y es que nadie puede expresar con palabras o ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de dolor para una madre ver sufriendo a su hijo. Y de igual forma para Jesús ver en los ojos de su madre ese profundo dolor que le ocasionaba verlo a él en la cruz. Para ambos era duro ese momento que estaban atravesando. Y no era una mujer más que estaba ahí, era la presencia de una mujer ya viuda desde años, como la historia lo hace ver. Ya María era una mujer de avanzada edad y a su esposo José había fallecido, según lo hace ver la historia, y que iba a perder a su hijo, a Jesús, viéndolo en una muerte tan cruel, tan triste. Y Jesús aún en ese momento se acuerda y siente esa gran responsabilidad familiar y se asegura que su anciana madre y viuda no quede abandonada. María siempre había estado con Jesús durante todo el trayecto de la vida, la historia, desde su nacimiento. Ella estuvo ahí al lado de su hijo. Y para Jesús hubiese sido justificado concentrarse solamente en su dolor y vivirlo ahí, ese momento tan cruel que estaba viviendo él. Pero no lo hizo así, sino que sacó esa fuerza y sacó esas palabras desde lo más profundo de su corazón para ocuparse de su madre. Y no solamente de ella, sino de Juan, su discípulo amado. En la cruz se estaba cumpliendo aquella lejana profecía que María había recibido hace 33 años cuando llevó a Jesús al templo a presentarlo, y donde recibió la profecía de un anciano que le decía que una espada iba a atravesar su alma. Hasta ese momento, todo ese tiempo, María no se había explicado de qué se trataba esa profecía. Hasta ahí María logra entender, porque siente ese dolor tan grande, atravesando lo más profundo de su ser, atravesando su corazón, atravesando su alma completa. El dolor de una madre viendo a su hijo sufriendo en la cruz, y sabía ella que Jesús ya no iba a estar presente a su lado. Ahí María comprendía el cumplimiento de esa profecía. Y Jesús aún en la cruz
y sin que ese profundo sufrimiento que padecía lo limitara, expresa su cuidado a la mujer que por 33 años había estado con él, no solamente como madre, sino reconociéndolo como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el ungido de Jehová. María le sirvió a Jesús porque sabía que era el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Ahí Él le delega a su madre el cuidado de su discípulo amado y amigo. Posiblemente porque Juan era el más joven también de los discípulos y quizás Juan no tenía una familia con quien más compartir. Ahí Jesús le dice a María: he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: he ahí tu madre. Ahora quizás ahí en ese momento comenzaba algo nuevo entre ellos, una familia que se unió en un solo sentir, en un solo dolor, en una sola fe, en una sola causa. Jesús encomendándole una misión importante a Juan, que cuidara de su madre, y a Juan y a María, que cuidara de su amigo, su discípulo amado, con quien horas atrás habían estado compartiendo y ya no volverían a estar juntos. Asimismo, Él asigna el cuidado a María, tanto a Juan, y a Juan le asigna el cuidado de María. Ahí comienza una nueva relación, comienza una familia, unidos en amor, unidos por una misma causa y una misma fe en Jesucristo. Vemos en la cruz reflejada la naturaleza de Dios, 100% hombre y 100% Dios, mostrando en su carne, sintiendo el dolor de esos clavos, el dolor de la muerte, de esa crucifixión en su naturaleza humana. Y vemos al Hijo de Dios que fue dado por el Padre para ser el Salvador del mundo, entregando su vida por amor a la humanidad. 100% Dios, 100% hombre, que se entregó por amor a nosotros. Y esa es la razón por la que hoy estamos aquí y que podemos alabar a un Rey que vive y reina para siempre en nuestros corazones. Dios les bendiga. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bendiciones, hermanos, buenas noches. Yo les voy a compartir un poco acerca de lo que es la cuarta palabra que dijo nuestro Señor Jesús estando en la cruz. Está en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las frases más incomprensibles que haya pronunciado Jesús antes de morir en la cruz. Al escucharlo se percibe como un grito de soledad. Resulta increíble que el más doloroso y conmovedor grito de soledad en la historia no vino de un prisionero, ni de una viuda o de un paciente, sino que vino desde una colina, de una cruz, de un Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras que llevan tanto dolor. Es una expresión de alguien que se siente tan solitario. Ahora, tratemos de comprender el contexto de esta frase.
A través de la enseñanza bíblica y de nuestra propia experiencia personal, podemos confirmar nuestra naturaleza pecaminosa, la cual nos separa de la perfección de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aunque nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios, la presencia del pecado en nuestras vidas transformó la hermosa creación de Dios por un ambiente hostil que nos separa de Él. Recuerde la naturaleza de Dios: Él es recto y justo. La rectitud de Dios rechaza toda injusticia. Su rectitud no puede convivir con la maldad. Ahora veamos Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos describe a cada uno de nosotros en nuestro estado natural. Describe nuestra dramática situación. Realmente es una mala noticia para nosotros saber que estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, siempre ha ideado un plan para limpiar nuestro pecado y que nosotros podamos tener acceso a su presencia. Veamos un pasaje del Antiguo Testamento, el cual está en Levítico capítulo 16, versículos 21 y 22. Yo se los leo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Amén. Piensen en esa escena del Antiguo Testamento. El sacerdote recibe un cabrito puro y sin mancha, y en una solemne ceremonia coloca sus manos sobre el animalito. Mientras el pueblo observa, el sacerdote hace su proclamación: los pecados del pueblo sean sobre ti. El inocente animal recibe los pecados de los israelitas. Todo pecado es transferido a este cabrito. Luego es llevado al desierto y soltado allí y desaparece. El pecado debe ser limpiado, por lo tanto, el cabrito expiatorio es abandonado. ¿Cuál es el resultado de este acto? El pueblo es aliviado, la ira de Jehová es apaciguada, pero el que lleva el pecado está solo. Y ahora veamos a Jesús en el Nuevo Testamento. El que lleva el pecado está nuevamente solo. Toda mentira, todo hurto, todo pecado está sobre sus hombros. 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, que había estado con Dios por la eternidad, está ahora solo. Al soportar el peso de nuestros pecados, el Cristo, que fue la expresión de Dios, está abandonado. Jesús vivía en permanente contacto con Dios. Su comunión con el Padre siempre fue muy cercana, pero ahora por primera vez Él clama: ¿por qué me has desamparado? Jesús nos amó y se entregó por nosotros, y en la ejecución de su propósito lleno de amor llegó a experimentar la ausencia de Dios. Ponga atención en esto: nuestro pecado cargado sobre Él es la respuesta a la pregunta: ¿por qué me has desamparado? Dios, en su gracia, a través de Jesús, proveyó el camino para que los seres humanos podamos recibir perdón por nuestros pecados y ser llevados a una relación eterna con Él.
Estas son buenas noticias. Para concluir, considero importante mencionar también que en la cuarta palabra es una cita del Salmo 22. La primera parte de este salmo describe los sufrimientos por los que atraviesa un hombre inocente, pero la segunda parte es un magnífico acto de confianza en que Dios lo librará de todas estas angustias. Así que, hermano, cuando nos veamos desbordados por los problemas de la vida, nunca pensemos que Dios se olvidó de nosotros. Este es solo la primera parte del Salmo. Falta la segunda, en la que Dios extiende sus brazos de amor y misericordia para nosotros y nos libra de todo mal. Recuerde, es cierto, Cristo murió, pero también resucitó. Bendiciones. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Hemos llegado a la quinta palabra que Jesús mencionó en la cruz: tengo sed. Y en lo natural, en lo físico, podemos decir que era normal que Jesús expresara esta frase: tengo sed. Recordemos que Jesús hizo un gran recorrido cargando una cruz hasta lo alto del monte Gólgota. Atravesó la vía dolorosa en medio de un imponente sol. Había derramado mucha sangre y es normal que su cuerpo físico, su cuerpo natural expresara esta frase: tengo sed. Pero creo que también en esta frase Jesús expresaba algo espiritual. Jesús padeció una sed espiritual. Recordemos que en la cuarta palabra Jesús expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que Jesús experimentó, hermanos, el más terrible abandono del Padre. A causa de nuestro pecado y esta separación, hermanos, que produjo entre Jesús y el Padre, producía en él la más grande de la sed. Hermanos, y la humanidad entera, usted y yo, hemos sido creados para estar conectados con Jesús, para estar cerca de Dios. Y es nuestro pecado el que hace división entre nosotros y Jesús. Pero mire que es Jesús, es Dios, esa fuente de agua vida, hermanos. Y así lo dice Apocalipsis 21:6, dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús, hermanos, es la fuente de agua vida que la humanidad, que nosotros necesitamos. Jesús es la fuente, hermanos, que nosotros necesitamos para estar completos. Es en Él, es conectados en Él donde encontramos esperanza, donde encontramos propósito. Es ahí donde hay paz, es ahí donde hay felicidad. Es en Jesús donde encontramos vida eterna. Como lo dice Juan 7:38.
La Biblia nos dice así, hermano, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La Biblia dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es que todo aquel que se acerca a Jesús, hermanos, no puede vivir desértico, no puede vivir seco, hermanos. Es Jesús la fuente de agua viva, hermanos. Es Jesús, hermanos. Y así como en lo físico, hermanos, si no tomamos agua, el no tomar agua causa fatiga, disminución en la función cognitiva, alteraciones en el estado de ánimo, hermanos. Lo mismo sucede en lo espiritual. Hemos sido creados para estar cerca de Dios, hermanos. Hemos sido creados para estar cerca de Dios. Hermanos, el estar lejos de Dios produce sequía, produce muerte. Si no, mire usted el mundo, hermanos, vaga sin sentido y sin propósito, intentando llenar un vacío, intentando saciar una sed con muchas cosas, hermanos, pero nada reemplaza, hermanos, la fuente de agua viva que Jesús ofrece. Dios es la verdadera fuente del agua de la vida. Como lo dice Juan 15:5 en la última parte, dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Es cerca de Jesús, es conectados con Dios, donde nosotros somos completos, hermanos. Y maravilloso el día en que nosotros nos acercamos a esa fuente de agua de la vida, hermanos. Maravilloso día en el que usted y yo pudimos acercarnos ante el trono de la gracia y encontrar ese oportuno socorro para nuestras vidas, hermanos. Qué bueno saber que usted y yo, hermanos, nos hemos conectado a la fuente del agua de la vida, hermanos. Y ahora que nosotros nos hemos acercado a esa fuente, tenemos una responsabilidad, hermanos. ¿Y cuál es esa responsabilidad, hermanos? Es llevar el agua de la vida a todo aquel que tenga sed espiritual. Hay muchos allá afuera, hermanos, que están sedientos, y es su responsabilidad y es mi responsabilidad poder ir y presentarles esa fuente de agua de la vida. Jesús padeció la más tremenda de la sed para que la humanidad nunca más tengamos sed. Que Dios les bendiga. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Por qué está tan serio, hermano? Nuestro Cristo vive. Nuestro Cristo vive. Bendito el Señor. Nuestro Dios Todopoderoso nunca dejó una obra inconclusa. Y eso vamos a verlo en esta sexta palabra. Él planeó nuestra salvación, hermanos. Y su Hijo vino a la tierra para cumplir el plan del Padre. Eso lo podemos leer en San Juan 6:38, donde el Señor Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él cumplió la voluntad de su Padre hasta el último suspiro. San Juan 10:30 dice: después, dice, consumado es.
qué significa esta palabra, hermanos? Esta palabra significaba el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los sufrimientos del Mesías, sufrimientos que estaban ahora terminados. ¿Se alegra por eso, hermano? Sufrimiento que estaban ahora terminado, consumado es también la obra de la redención y salvación del hombre, está ahora completada. Bendito sea el Señor. Yo sé que hay muchas personas aquí que de repente no han experimentado esa obra completada, no han experimentado esa factura cancelada en sus vidas. Quizás hay personas que me están escuchando ahí en sus casas. Quiero decirles que Jesús quiere comenzar una obra en tu vida, pero tú tienes que reconocer primero que eres un pecador, que eres un pecador y que estamos arrastrando esa herencia de pecado desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor en el jardín del Edén. Vamos a leer este texto bíblico que está en Romanos 5:12, que dice: así, permítanme un momentito, 5:12. Dice que la palabra de Dios, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por ese pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. En primer lugar, debemos de reconocer que somos pecadores y que ese pecado nos hace vivir en muerte. No estoy hablando de una muerte física, hermano, amigo que me escucha. Estoy hablando de una muerte espiritual, de esa separación entre Dios y el hombre, porque el pecado nos separa de Dios. Pero también necesitamos saber que las obras no nos van a salvar. Quizás hay alguien aquí que dice: yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo hago obras por aquí y por allá, soy muy moral, muy honesto, muy decente, le sirvo a las personas. Y eso es bueno. Pero si esas obras no glorifican a Dios, estimado amigo que me escucha, esas obras son obras muertas. Amén. Son obras muertas. Y esas obras no salvan al ser humano, porque solo Cristo salva. Ya lo han estado mencionando los hermanos. Pero también hay una gran noticia, una buena nueva. Podemos recibir el gran amor de Dios. Dios entregó a Jesús para pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar. Cristo llevó sobre sí todos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras enfermedades. Él llevó todo el sufrimiento que nosotros pasamos muchas veces. Él llevó sus tristezas, Él llevó tus angustias, Él llevó tu depresión, Él llevó tu tristeza. Así que el gran amor de Dios se ve reflejado en Cristo Jesús, llevando todos nuestros pecados, cargándolos en aquella cruz. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si alguien aquí el día de hoy no ha recibido a Cristo y no ha experimentado el pago de su deuda, yo creo que hoy es un gran día. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le está haciendo, Dios mismo te está haciendo una invitación para que abras tu corazón a Él, para que reconozcas que eres pecador y que sin Él estás perdido. Así que hoy esa invitación está abierta. Y yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer con eso? No solamente es escuchar 7 palabras cada Semana Santa. Es abrir el corazón a Cristo y reconocer que necesitamos un cambio en nuestras vidas.
Y Cristo hoy te está ofreciendo ese cambio. La palabra de Dios dice que nos arrepintamos, que nos volvamos de nuestros malos caminos, pues Dios ya pagó la deuda. Jesús en la cruz dijo: consumado es. Yo te invito el día de hoy a que abras tu corazón a Cristo. Y si tú quieres recibir a Jesús ahí en tu casa, o si quieres recibir a Jesús en este lugar, ¿te gustaría recibirle? ¿Hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo? ¿Que no ha experimentado el perdón de Cristo? ¿Que todavía no ha hecho real el sacrificio de Cristo en su vida? Hoy es un buen día. Si hay alguien aquí, no le voy a pedir que pase. Allí donde está, yo voy a pedirle que usted pueda hacer esta oración conmigo. Y todos los demás podamos también cerrar nuestros ojos y apoyar en oración a aquella persona que reconoce que es pecadora, que reconoce que sus obras no le van a salvar, pero que también reconoce el gran amor de Dios y el sacrificio que Cristo hizo en su vida. Ora conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que los pecados me han separado de ti. Reconozco que me he alejado de ti y que estoy en peligro. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Señor, ayúdame a no apartarme de ti, ni a la derecha ni a la izquierda. En el nombre de Jesús. Amén. Consumado es, amados hermanos. La deuda está cancelada. Cristo la pagó por nosotros. ¿Qué nos queda ahora? Serle fiel y obedientes. Que el Señor me les bendiga. Lucas 23:43. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cosas que a veces más nos entristece dentro de la iglesia es el poco conocimiento de lo que pasó en la cruz del Calvario. Hoy que recordamos ese hecho, ese cuadro, eso que trajo libertad al mundo, eso que nos permitió a nosotros poder ser libre del pecado y estar libre de la muerte eterna. Hemos llegado a la última palabra, esa que describe el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, en el verso 46. Y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 12 horas habían pasado desde que lo habían arrestado. 12 horas de sufrimiento, 12 horas de maltrato, y aproximadamente 6 horas habían pasado cuando dijo estas palabras de haber estado crucificado, de haber sido atravesado por los clavos. Durante los 3 años que Jesucristo tuvo su ministerio aquí en la tierra, Jesús predicó muchos sermones. Las enseñanzas más grandiosas y más hermosas que el hombre ha escuchado salieron de la boca de nuestro Señor. Habló tantas parábolas, habló tantas historias, hizo tantos milagros.
Pero en las últimas horas de Jesús fueron estas 7 palabras las que se convirtieron en su último sermón. Es que cuando Él dijo: mis amados hermanos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue ahí cuando Jesús nos mostró ese amor compasivo, ese amor que intercede por usted y por mí. Cuando Jesús dijo al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos describe a ese Rey de Reyes como el único camino a la salvación, el único que podría traer libertad a la humanidad de la muerte eterna. Minutos después el Señor dijo, cuando vea a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Es ahí donde nos muestra a ese Dios protector, a ese Dios proveedor, a ese Dios que siempre nos estará cuidando, a ese Dios amoroso. Cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos muestra a ese Dios que cargó el pecado de toda la humanidad, su pecado, mi pecado, que pagó en una cruel cruz por usted y por mí. Y no le importó en ese momento separarse de su Dios y Padre. Cuando Él dijo: tengo sed, esa 5ª palabra nos describe a ese Dios 100% hombre, a ese Jesús que se entristeció en algún momento, que le dolió el rechazo, la falta de fe, que también padecía lo que todos nosotros padecemos, porque dice la Biblia: porque tenemos un sumo sacerdote que entiende y que conoce todas nuestras debilidades, pero también nos recuerda ese Dios que es 100% Dios. Consumado es, dijo luego. Y esto nos muestra ese Cordero, al único que era capaz de lograrlo, al único que era capaz de hacerlo. Esta palabra, cuando Jesús lo dijo, Él era consciente de que había cumplido todo lo que el Padre le había ordenado y lo que Él tenía como misión en la tierra. Pero luego llega la última palabra, esa 7ª palabra, diciendo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ahí está el Hijo, ahí está el Cordero, ahí está aquel que entregó su vida, ahí está aquel del cual Juan habla, el Bautista, en Juan, el Evangelio capítulo 1 verso 29. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ese Dios entrega en ese momento a su Dios Padre lo más preciado, que es el Espíritu. Ese Espíritu con el cual había servido, ese Espíritu que había realizado un nuevo pacto de redención, de salvación y de justificación. Su voz se hace potente en ese momento, su voz se hace fuerte. Él había reservado toda su fuerza para ese momento, para decir: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregándolo voluntariamente su alma. Con gran precisión Él lo dice y encomienda a Dios. Y recuerde que lo que se encomienda a Dios no se pierde. Nadie que se entrega a Dios se perderá. Jesús lo tenía claro aún en la agonía. Jesús exclama: Padre. Ya no exclama: Dios mío, como en la 4ª palabra. Él dice: Padre. Como cuando lo dijo en la primera vez, de manera dulce, pidiendo misericordia por la gente, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él también termina sus últimas palabras diciendo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo todo mi ser, me entrego en tus manos y quiero esperar ahí
Ahí donde todos aquellos que me han escuchado y que me han aceptado, un día estarán también. Amados, este es el grito de victoria de Jesucristo. Este es el grito de victoria. Cuando Jesús dice: en tus manos pongo mi espíritu, es una palabra maravillosa que nos ayuda y nos motiva a poner toda nuestra confianza en nuestro Dios Padre. Como Jesús, hoy yo le invito a usted a que ponga toda su confianza en el Padre de amor que proveyó a ese Cordero, a ese Mesías. Por favor, vean ese cuadro en la cruz. Vean ese cuadro ahí en el Gólgota. Quizás algunos lo ven como un cuadro de derrota, no lo es. Quizás Satanás pensó que había vencido. Quizás Satanás, cuando Jesús expiró, pensó: vencí, pero no sabía lo que estaba por venir. Vean este cuadro y contemplen ese acto en la cruz. El Mesías, el Cordero de Dios, el Salvador de la humanidad, la esperanza de los hombres, en medio del dolor y en medio de su agonía, poniendo toda su confianza en el Padre. Mis amados hermanos, no sé cuántas dificultades usted estará atravesando en este día, pero hoy es un buen momento para poner nuestras vidas por completo en las manos del único que nos puede ayudar. Hermana Dalila hacía la invitación y el Señor te habla por segunda vez. Tienes tú, tu espíritu, tu alma, tu vida entera en las manos de Dios. Hoy le invito, al igual que a Jesús, a poner toda su confianza en el Padre Celestial y que pueda decir, como dijo el Señor Jesús: en tus manos encomiendo mi vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Este no es un día de derrota, es el día de victoria. Cuando la humanidad se dio cuenta de que había un Dios de amor, un Dios de misericordia. Este es el tiempo que partió la historia. Cristo, nuestro Redentor, vino, murió en una cruz, pero la historia no quedó ahí. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. La paz de Cristo.